Hola, buenas noches, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. En alguna ocasión les he hablado de Hungría y en otras muchas pues les he hablado de Ucrania. Hoy quiero hablar de la relación entre esos dos países, entre Ucrania y Hungría, que dista mucho de ser una relación cordial, fraternal, amistosa. La raíz profunda del problema podemos buscarlo en la historia del reino de Hungría. Hasta la Primera Guerra Mundial, el reino de Hungría estuvo unido dinásticamente al Imperio Austriaco. El emperador de Austria era también rey de Hungría. Se hablaba del Imperio Austrohúngaro, donde el papel de los húngaros era tan importante, tan relevante como el de los austríacos. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, Hungría perdió la guerra y fue tratada muy duramente por los vencedores. El antiguo reino de Hungría quedó desmembrado, se dio territorio a todos los países con los que tenía frontera, que a saber eran Austria, Checoslovaquia, Rumanía, Serbia. Y en todos estos países pues quedaron importantes minorías húngaras. El caso de Checoslovaquia, a Checoslovaquia se anexionó la Transcarpatia, que era un territorio donde convivían diferentes culturas, lenguas, etnias. En los años 30, cuando Checoslovaquia a su vez fue desmembrada después de la invasión alemana, Turquía recuperó Transcarpatia, pero al final de la Segunda Guerra Mundial la volvió a perder. Y el territorio fue anexionado por la Unión Soviética. Podríamos pensar que a raíz de eso, pues hay un resquemor entre Rusia y Hungría. Pues bueno, no, porque la Unión Soviética tiene más de un heredero. Y Transcarpatia, cuando se desmembró la Unión Soviética en 1991, pasó a formar parte de Ucrania. A finales del siglo XX, principios del siglo XXI, había como 150.000 húngaros en Transcarpatia, entendiendo por húngaros personas que tienen el húngaro como lengua materna y que culturalmente se sienten una parte de Hungría, aunque en este caso pues eran ciudadanos ucranianos. La invasión rusa de Ucrania en 2022 tuvo profunda influencia en el territorio de Transcarpatia. La mayoría de los húngaros de Transcarpatia, en primer lugar, sentían que la guerra no iba con ellos. Era un problema entre rusos y ucranianos con el que ellos no tenían ninguna relación. Todo el que pudo, pues cruzó la frontera en los primeros días del conflicto y se marchó a Hungría. Sobre todo los hombres en edad militar. Ayudó mucho que el gobierno húngaro de Víctor Orbán concede muchas facilidades para obtener la ciudadanía a los húngaros de la diáspora. No hablamos de los emigrantes, sino a los húngaros que han nacido en el extranjero. Bueno, la revolución del Maidán tuvo lugar en Ucrania en 1914. Era bastante hostil a las minorías, principalmente a la minoría rusa, pero no solo. Solo que la minoría rusa era la más numerosa. Contaba con la ayuda de un país
grande y fuerte, entonces su movimiento de rebeldía contra el Maidan pues acabó con un movimiento separatista en las provincias orientales de Ucrania, en Luhansk y Donetsk. La minoría húngara, que era mucho más pequeña y que no contaba con un aliado tan fuerte como Rusia, no optó por la rebelión. Pero en cuanto empezó la guerra abierta en 2022, votó con los pies, optó por la emigración. Y ahora la población húngara de Transcarpatia, pues yo diría que ha quedado reducida a la mitad. Puede haber unas 75.000 personas, en muchos casos mujeres, ancianos, menores de edad. La mayor parte de los hombres ha emigrado o permanece escondido, como por lo demás es el caso de muchísimas personas en toda Ucrania. Hay casos donde un hombre trabaja en Hungría, su familia, su mujer, sus hijos, sus padres, pues cruzan la frontera frecuentemente para visitar. Sabemos que en Ucrania, al contrario que en Rusia, existe el reclutamiento forzoso para ir al frente. En Rusia existe el servicio militar, pero los ciudadanos que están haciendo el servicio militar no son enviados al frente, quedan en la Federación Rusa en otros lugares. Los soldados rusos que van al frente han firmado un contrato con unas condiciones económicas muy ventajosas y hasta ahora el reclutamiento de soldados contratados ha sido suficiente para mantener al ejército ruso en unos niveles adecuados. Sin embargo, en Ucrania hace mucho tiempo que ni por asomo hay suficientes voluntarios para mantener un frente de guerra tan largo como el que tienen. Y los oficiales de reclutamiento pues reclutan gente en las paradas del autobús, en los centros comerciales, en los gimnasios, en los lugares de diversión, en cualquier parte. Y la mayor pesadilla de muchos ucranianos, si son hombres, es que los reclutan. Y si son mujeres, que recluten a sus maridos o a sus hijos. Y el otro día pues se produjo un incidente en el que el afectado era un hombre que tenía doble pasaporte, ucraniano y húngaro. Ucrania hasta muy recientemente no ha reconocido la doble nacionalidad. Ahora lo hace de una forma restrictiva, es decir, una persona con doble pasaporte, si está en Ucrania, a todos los efectos es ucraniano. Entonces, este hombre fue interceptado por los reclutadores y en el centro de reclutamiento pues murió. Se ha visto en fotos, vídeos, etcétera, etcétera, por malos tratos. Como era ciudadano húngaro, rápidamente el gobierno húngaro pidió una explicación y el gobierno ucraniano dijo que no era un húngaro, que era un ucraniano, lo que técnicamente era correcto, y que no había muerto por malos tratos, sino por causas naturales, lo que por supuesto ya no es tan correcto. El gobierno húngaro aprovechó para denunciar las condiciones ilegales según las mismas leyes ucranianas y brutales en que tiene lugar el reclutamiento en Ucrania, y pidió sanciones para Ucrania. Por supuesto, la Unión Europea, bueno, pues le dio largas al asunto y Hungría impuso sus propias sanciones. Sancionó a 3
miembros de la cúpula militar ucraniana, entre ellos al responsable del llamado TSC, que es la oficina de reclutamiento. Este incidente, que creo que ha sido el último, pues viene a añadirse a una larga lista de desencuentros entre los dos países. Hungría abiertamente se opone a la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Uno de sus argumentos es que el trato que da a las minorías étnicas, concretamente a la húngara, pues no es compatible con los principios de la Unión. Pero hay otros motivos más pragmáticos, como que si Ucrania entrase en la Unión Europea, pues absorbería durante mucho tiempo todas las ayudas, todos los fondos estructurales, cualquier dinero que hubiese disponible para la ayuda a los países menos favorecidos, lo cual dejaría a Hungría sin nada. Hace poco se firmó un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ucrania. Hace unos años a Ucrania se le permitió exportar libremente su producción agrícola a la Unión Europea. Últimamente, pues, se le han impuesto condiciones más restrictivas, pero estas condiciones no son lo suficientemente restrictivas para Hungría. Los agricultores en Europa, pues, están sujetos a una legislación muy exigente en lo que respecta al cuidado del medio ambiente, al bienestar animal, al uso de pesticidas, etcétera, etcétera. Y entonces cumplir con todas estas normas, pues claro, no sale gratis, encarece los productos. Los agricultores ucranianos pues no están sujetos a ninguna de estas leyes y hacen competencia desleal a los agricultores europeos. Entonces, Hungría pide la renegociación de este tratado, que se apliquen nuevas restricciones. Pero ojo, que Hungría no está sola. Los agricultores polacos, búlgaros, rumanos y eslovacos comparten la postura húngara. El antagonismo entre todos ellos y los agricultores ucranianos es muy, muy grande. Es una situación tensa. Hungría, para reforzar su postura opuesta a la entrada de Ucrania en la Unión Europea, de cara a la Comisión Europea, pues ha convocado un referéndum. Este mismo año ha convocado un referéndum para consultar al pueblo de si quieren o no quieren que Ucrania entre en la Unión Europea. Y la abrumadora mayoría de los húngaros, pues que participaron en el referéndum, votaron que no. En los carteles de propaganda electoral distribuidos por el gobierno, que pedía por supuesto el no, aparecían tres personajes que son otras tantas bestias negras del primer ministro húngaro, Viktor Orbán: Zelensky, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber. El partido de Orbán es un partido nacionalista de derechas, formaba parte del Partido Popular Europeo, pero fue expulsado porque no comulgaba con las ruedas de molino, que son moneda corriente en Bruselas, que los rusos son muy malos, son la encarnación del mal,
que toda la culpa de lo que pasa en Ucrania la tiene Putin, que Zelensky está libre de toda culpa, que es una criatura inocente y pura, etcétera, etcétera. Por no comulgar con este catecismo, el partido de Orbán se llama Fidesz, pues fue expulsado el Partido Popular Europeo y ahora pues Manfred Weber no es santo de su devoción, como por supuesto no lo son ni Ursula von der Leyen ni Zelensky. ¿Qué más roces han tenido Ucrania y Hungría? Bueno, recuerdo que hubo una iniciativa húngara para liberar prisioneros de guerra ucranianos. Fueron 11 prisioneros de guerra ucranianos fueron liberados por los rusos y transportados a Hungría. Los ucranianos, el gobierno de Ucrania, se enfadó mucho porque no había sido notificado de esta iniciativa. Y los húngaros respondieron que eso no era oficial, ellos no tenían nada que ver, que había sido negociado por el patriarca de Moscú, Cirilo, patriarca de Moscú, con instituciones religiosas húngaras. Por cierto, este Cirilo figuró en un momento en la lista de personalidades rusas sancionadas por la Unión Europea, hasta que Hungría protestó y consiguió que fuese retirado. Los ucranianos pusieron el grito en el cielo, dijeron esto es una medida propagandística del gobierno de Hungría para dejar bien a los rusos, bla, 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 bla. El caso es que estos 11 ucranianos, por supuesto, eran todos de Transnistria y eran todos húngaros. De los 11 prisioneros, creo que solo 3 regresaron a Ucrania. Los 8 restantes no tengo ni idea de dónde andan ahora. Más grave fue el escándalo que estalló cuando Ucrania anunció que había descubierto una red de espías húngaros en Transnistria. 2 ciudadanos ucranianos fueron detenidos, acusados de trabajar para los servicios secretos húngaros. Hubo muchísimo clamor mediático. Decía, Hungría está claro que no tiene interés en invadir militarmente Ucrania, así que esta información que recoge, seguramente su destinatario último en Moscú. Están colaborando con los servicios secretos rusos. Los húngaros reaccionaron expulsando a 2 diplomáticos ucranianos, acusados también de espionaje. Hay otra explicación. Primero vamos a aclarar algo, que el espionaje es una práctica generalizada entre aliados, entre amigos. Bueno, los americanos en varias ocasiones pues, han sido cogidos con las manos en la masa, espiando a los alemanes y cosas así. Una explicación alternativa que hacían estos húngaros en Transcarpatia, pues según cuentan, sondear el estado de ánimo de la población, cómo verían ellos una intervención de fuerzas de paz húngaras en Transcarpatia. Esta intervención solo podría tener lugar después del fin de las hostilidades en Ucrania o en un caso de colapso del Estado ucraniano. Bueno, sabe Dios. Este es, en resumen, como ustedes pueden ver, pues el lamentable estado de las relaciones entre
Ucrania y Hungría. En un principio, pues podría resultar sorprendente, dado que Ucrania aspira a entrar en la Unión Europea, aspira a entrar en la OTAN, y en teoría sus relaciones con los países de la OTAN y de la Unión Europea, pues parece que son excelentes. Pero si miramos caso por caso, pues vemos que no lo son tanto. En fin, esto ha sido todo por hoy. Un placer estar con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, pues denle al botón me gusta, y si quieren suscribirse, pues